Buenas noches. Hay 37 áreas de la Comunidad de Madrid que a partir del lunes se confinan y se someten a diferentes restricciones para frenar esta segunda oleada de coronavirus. Se ha anunciado esta tarde desde Puerta del Sol, sede regional del Ejecutivo madrileño. Desde allí, Isabel Díaz Ayuso ha enviado un mensaje a Pedro Sánchez y a la campaña de ataque contra el gobierno madrileño. Necesitamos la fuerza del Estado, donde necesitamos las herramientas que nosotros no tenemos como Gobierno autonómico, sobre todo en materia de seguridad ciudadana. Para que estas cuarentenas, para que esta estrategia, que esta norma que entra en vigor el lunes sea eficaz, necesitamos una ayuda por parte del Gobierno de la Nación. Podría decirlo más alto, pero no más claro. La dirigente popular pide a Sánchez que se deje de batallas políticas y de esconderse detrás del argumento de que la responsabilidad es de las comunidades autónomas. A la vuelta del fin de semana, Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez se verán las caras en Puerta del Sol, justo cuando comienzan estas nuevas restricciones. El juez cita a Jorge Fernández Díaz como imputado en la operación Kitchen por el espionaje a Bárcenas y Libra Cospedal. De precipitado llamar a la exsecretaria general del PP, considera que su implicación se sustenta en referencias de terceros. Cita así a Fernández Díaz, que está llamado para el próximo 30 de octubre, un día después de que declare Francisco Martínez. Las UCIs empezarán a colapsar a partir del próximo 29 de septiembre en toda España. Esos son los datos que reflejan un estudio de especialistas médicos y que también aseguran que esta segunda ola será como la primera y que antes empezarán a colapsar centros de Madrid, de Canarias, de Murcia y de La Rioja. Puesta de largo de la fusión de Bankia y CaixaBank. Los consejos de ambas entidades dieron el visto bueno ayer por la noche y confirmaron el acuerdo de fusión. Finalmente, el peso de CaixaBank en el nuevo grupo será de alrededor del 75% y Bankia del 25%. La unión deja el tablero bancario español formado por tres grandes piezas. La nueva entidad surgida de dicha fusión, el Santander y el BBVA. Novedades en la carrera electoral de Bolivia. La presidenta interina, Janine Áñez, ha anunciado de manera sorprendente que renuncia a su candidatura a las próximas elecciones del 18 de octubre. Asegura que lo hace para evitar la victoria del Movimiento al Socialismo, el partido del expresidente Evo Morales. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. El otro punto caliente del día, que no es en Madrid, está en la Audiencia Nacional con el caso Kitchen. El juez de Manuel García Castellón ha acordado citar como imputado al que fuera ministro de Interior en el gobierno de Rajoy, a Jorge Fernández Díaz, en esta pieza del caso Tándem para sustraer información sensible a Luis Bárcenas. El instructor interrogará al extitular de Interior el próximo 30 de octubre. Un día antes, el juez ha citado al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien ya compareció en 2 ocasiones en la Audiencia Nacional, pero se acogió a su derecho a no declarar al encontrarse la causa bajo secreto de sumario. Por otro lado, el magistrado ha rechazado por el momento imputar en esta pieza separada del caso Villarejo a la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y a su marido Ignacio López del Hierro, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Con mucha discreción y sin enfrentamientos públicos, PSOE y Podemos están ultimando los flecos sueltos de un acuerdo presupuestario. Un plan que el gobierno bicolor presentará al resto de fuerzas antes de buscar los apoyos necesarios. Podemos ya habría dado su bendición a este esqueleto de las cuentas públicas mientras continúan los vetos cruzados por los aliados. Podríamos estar ante unas nuevas cuentas definitivas, ya que las actuales son del año 2018, de Cristóbal Montoro. El exministro de Hacienda se ha referido precisamente a la tardanza de no tenerlos ya aprobados. Recuerda que esos presupuestos estaban perfilados en un contexto de consolidación del crecimiento y del empleo. Y sin embargo, hasta ahora no hemos tenido mayorías para cambiar el presupuesto del anterior gobierno, lo cual ya le digo, no sé si por la propia salud democracia esto debería terminar.
Pide Montoro desencallar las negociaciones ante esta situación anómala. Continuamos sin saber los socios preferentes de Moncloa. Ciudadanos y Esquerra tiran cada uno de la cuerda para ser ellos los que finalmente participan en la elaboración de esos presupuestos. Otros, como Más País, ya mostraron su predisposición a sentarse en la mesa, aunque piden un giro social mucho más drástico. Nos gustaría ver unos números cuanto antes y en función de esos números pues nos pondremos a trabajar. Por el momento, el título de gobierno más progresista de la historia yo creo que le queda un poco grande, pero el gobierno tiene una ocasión de oro en estos presupuestos para corregir el rumbo. Con este escenario hay visos de que los presupuestos puedan prorrogarse hasta 2021, algo que sería preocupante. Así se ha expresado el consejero de Hacienda andaluz, Juan Bravo. Liga la arquitectura de los mismos a las peticiones de Europa con sus reformas, modificaciones que deberían estar reflejadas en las cuentas. Que la colaboración público-privada parte de muchos campos y la financiación también. Uno de ellos es los fondos europeos. No nos podemos permitir perder fondos europeos. Y fíjese, nosotros hacemos el esfuerzo y si me permite también le pido al Gobierno de España. El Gobierno de España también tiene fondos, digamos, para invertir en Andalucía y la inversión no se ha realizado. Esos fondos lo que hacen es ayudar a políticas que tenemos que adoptar nosotros, pero también son ayudas para las empresas. Yolanda Díaz ha mostrado hoy certezas y también confianza en que estos presupuestos salgan adelante. La ministra de Trabajo ha pedido ante el empresariado catalán un empujón más para esta prórroga de los ERTE. Ha asegurado que la mesa de diálogo social lleva una semana de negociación, que avanza con fuerza y que en cuestión de días habrá buenas noticias. Hoy aquí les pido que hagamos un esfuerzo más, que se sientan acompañados, que vamos a mantener las herramientas diseñadas y pergeñadas siempre que sea necesario. No me voy a cansar de repetirlo desde el primer Real Decreto Ley que hemos suscrito. No tiene sentido desplegar de manera ingente estos recursos para, como he dicho, en el momento más delicado de la economía, dejarlos caer. Por tanto, vengo a dar certezas, vengo a dar tranquilidad a las empresas para que se sientan acompañadas. La negociación de los ERTE cuenta con una nueva propuesta y mejora el apoyo a aquellas empresas en ERTE de los sectores más tocados por la crisis de la pandemia, como por ejemplo el turismo. Desde este sector vienen de días de incertidumbre y también inquietud por no saber si entran dentro de ese cupo que podrían seguir extendiendo esos expedientes. A incidir en el hecho de que necesitamos unos ERTE específicos para la industria turística. Sin duda, la industria turística es la que más ha sufrido durante estos meses, no solamente del confinamiento, sino también en la salida del mismo, y sobre todo después de los anuncios de muchos países europeos en el cierre de fronteras y en la aplicación de cuarentena. Pues parece que finalmente el turismo, uno de los sectores más golpeados, seguirá estando protegido y podrán seguir beneficiándose de estas ayudas. Hablamos ya con José Luis Perea, secretario general de ATA. Señor Perea, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Mantener las ayudas solo a los sectores más perjudicados dejaría fuera a miles y miles de trabajadores. ¿Qué datos están manejando ustedes en estos momentos? Bueno, los datos que manejamos son muy preocupantes, ¿no? Hay más de 1 millón de autónomos que están en la cuerda floja, es decir, al borde de la ruina prácticamente, con una venta cuyas pérdidas están por encima de un 60% con respecto al año anterior y que si las empujamos un poquito pues se ven abocados al cierre, ¿no? También hay casi 280.000 autónomos que no han podido iniciar su actividad todavía desde que se declaró el estado de alarma. Autónomos, por ejemplo, que tienen un pequeño bar en un centro de mayores o autónomos que tienen una pequeña tienda en un hotel, en los bajos de un hotel y que no han podido abrir, o de una estación de tren, ¿no? Y lo más preocupante es que la situación que viene pues puede abocar a casi 300.000 autónomos al cierre a final de año, ¿no? La situación, por tanto, preocupante y los datos son muy alarmantes. Que algunos sectores sean algunos solos los que se beneficien de esta prórroga de los ERTE, ¿a qué llevaría? ¿Estaríamos ante un tsunami laboral con miles de despidos en, por ejemplo, los pequeños negocios? Hombre, evidentemente hay sectores que lo tienen muy complicado, como por ejemplo, que ya tenían complicaciones antes de la pandemia, como por ejemplo el comercio, que creo que es uno de los sectores que está excluido de esta prórroga de los ERTE y que lógicamente conllevaría, como he dicho, no solo a la pérdida del negocio, sino también lógicamente a la pérdida de los contratos laborales que hacemos los trabajadores autónomos. No podemos olvidar que los autónomos damos mano de obra a 1 millón de asalariados, ¿no? Además de esto, ¿cuáles son los otros principales puntos de fricción que mantienen estancadas en estos momentos las negociaciones?
Bueno, nosotros hemos planteado esta mañana al ministro de Seguridad Social, de Inclusión y Seguridad Social, una serie de reivindicaciones que creemos fundamentales. La primera de ellas es que el contador para todos los autónomos que están cobrando actualmente la prestación especial por cese de actividad, que yo creo que hemos convenido todo, tanto nosotros como la Administración, y que ha sido un fracaso porque solo hay 142.000 autónomos que la están cobrando actualmente y hay más de 280.000 autónomos, como digo, que no han abierto el negocio. Bueno, pues tenemos que poner el contador a cero, lógicamente, porque si no, en noviembre o en octubre, noviembre, pueden ya pues, no tener acceso a esta prestación. También, lógicamente, tenemos que ayudar a los autónomos de temporada. La ayuda que se estableció para los autónomos de temporada, y pensemos que hay muchísimos autónomos que ya no van a trabajar hasta la primavera del año que viene. Hablo de feriantes, hablo de gente que se dedica al sector audiovisual, que monta conciertos en las ferias de nuestros pueblos, que por cierto se han suspendido todas, que no, como digo, no van a poder volver a trabajar hasta la primavera del año que viene. Hay que darle una vuelta en este sentido, ¿no? Y también, lógicamente, pues nos preocupan todos aquellos autónomos que van a estar confinados. Ya estamos viendo que en Madrid, por ejemplo, pues se van a establecer una serie de confinamientos. Evidentemente, todo lo que supone confinamiento, restricciones laborales, restricciones, por ejemplo, en los aforos, pues tienen que ir acompañados, lógicamente, de ayuda económica. Es indispensable. No podemos dejar en la cuerda floja a los autónomos, como se ha hecho, por ejemplo, con el sector del ocio nocturno, al cual se le ha criminalizado y se han cerrado 40.000 autónomos sin ningún tipo de ayuda, y lógicamente esto es imprescindible. Y también, por último, para aquellos autónomos que tengan el COVID, que tengan obligatoriamente que cumplir un confinamiento, bien directa o indirectamente, pues lógicamente esa baja laboral tiene que estar exenta de cotización. No tiene sentido que un autónomo cobre por baja laboral de 700 euros y 300 sean para cotizar. Se rumorea que el Gobierno habría puesto encima de la mesa la oferta de extender los ERTEs hasta el 31 de enero. ¿Qué opinión tienen desde ATA? Bueno, evidentemente lo que sí tenemos claro es que la actividad económica no se va a recuperar lo que queda de año. No son solamente nuestra opinión, sino la opinión del Banco de España, la opinión de muchísimas entidades de prestigio en economía y la visión que los expertos tienen con respecto a la situación que viene, ¿no? Por tanto, nosotros siempre hemos propuesto que por lo menos la prórroga de las ayudas en el colectivo se extiendan por lo menos hasta la primavera del año que viene. Y una última cuestión, si un autónomo se contagia de coronavirus, ¿qué derechos tiene? ¿Qué tipo de baja puede tener? ¿Hay alguna ayuda? Porque son muchas las personas que tienen estas dudas hoy en día. No, te lo acabo de comentar, ¿no? El principal problema es que pues el hecho de que un autónomo esté contaminado o sufra el COVID, pues se asimila a un accidente laboral. Lógicamente tiene una prestación de un 75%, pero el principal problema que tiene es que tiene que seguir cotizando y tiene que seguir pagando la cotización. Nosotros lo que le hemos pedido hoy al ministro es que precisamente cuando un autónomo esté de baja laboral por haber sido contagiado, por haber sido confinado por directa o indirectamente, pues lógicamente lo principal no solo es la prestación, sino también esa exención de la cotización que es necesaria. Pues José Luis Perea, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Buenas noches, un fuerte abrazo. CaixaBank y Bankia aprueban su fusión y arrancan la creación del mayor banco de España. Esta mañana ha sido la presentación después de que los consejos de administración de ambas entidades dieran el visto bueno ayer al acuerdo de fusión tras varios meses de negociaciones. CaixaBank tendrá el 74,2% de la participación y Bankia el 25,8%. Con todo, el Estado estará presente en el Consejo de Administración a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y controlará, si nada cambia, el 16%. La suma de las dos entidades tendrá como resultado un banco que se llama CaixaBank y además mantendrá su sede en Valencia. Que vamos a servir a 20 millones de clientes. Y vamos a servir a 20 millones de clientes desde un modelo de distribución que los dos bancos han desarrollado en el pasado. Los accionistas de Bankia significarían el 25,8% y los de Caixa el 74,2%, y a la derecha podéis observar cómo Criteria tendrá un 30%, el FROB un 16,1% y el resto se reparte entre institucional y minorista. Tras muchas horas de incertidumbre, sabemos cuáles son los planes de Madrid. Más de 850.000 personas se verán afectadas por las nuevas restricciones de movilidad que ha anunciado el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Alberto Soto, ¿cuáles son esas medidas y de qué zonas estamos hablando? Muy buenas noches. La principal medida, buenas noches, es la restricción de movilidad que entrará en vigor
este próximo lunes en 37 zonas de salud. Solo podrán desplazarse las personas que vivan en esas zonas al lugar de trabajo, a llevar a los hijos al colegio o por cualquier cuestión legal. Va a afectar a aquellos barrios, aquellas zonas de salud más afectadas por los contagios, aquellos que superan los 1000 positivos por cada 100.000 habitantes. Medidas para doblegar la curva que van más allá de la movilidad. Para ello se va a incrementar la presencia policial. Dice Ayuso que quiere evitar un nuevo confinamiento, no quiere pedir un estado de alarma al gobierno. Así lo ha anunciado esta misma tarde desde aquí, desde la Puerta del Sol. Queda restringida la entrada y la salida en estas áreas, salvo para cuestiones necesarias, básicas, como puede ser asistencia médica, obligaciones laborales, legales, educativas o el cuidado, por ejemplo, de personas mayores o cualquier cuestión de fuerza mayor. Se permite circular dentro de estos perímetros, pero las reuniones privadas se van a tener que reducir a 6 personas. De 10 pasamos a 6. Y también va a haber una reducción de los aforos con carácter general del 50% y se suspende la actividad en parques y jardines. Hay que destacar que esta reducción de 10 a 6 personas en las reuniones se aplica tanto a espacios privados como a espacios públicos en toda la Comunidad de Madrid. No es una norma exclusiva de las zonas con restricciones, se aplica a toda la comunidad. Una nueva orden que va a entrar en vigor, como decimos, el próximo lunes, que se va a revisar cada 15 días. Estas son las zonas a las que se aplica, así lo ha anunciado el consejero de Sanidad de la comunidad. Y estas zonas básicas de salud son del Ayuntamiento de Madrid, del municipio de Madrid, del distrito de Carabanchel, las zonas básicas de salud de Puerta Bonita, Vista Alegre y Guayaba, del distrito de Usera, la de Almendrales, Las Calesas, Zofío, Orcasur y San Fermín. Del distrito de Villaverde, las de San Andrés, San Cristóbal, El Espinillo y Los Rosales. De Villa de Vallecas, la zona básica de salud de Villa de Vallecas. De Puente de Vallecas son las zonas de Entrevías, Martínez de la Riva, San Diego, Numancia, Peñaprieta, Pozo del Tío Raimundo, Ángela Uriarte, Alcalá de Guadaira y Federica Monseni. Y del distrito de Ciudad Lineal, las zonas básicas de Doctor Cirajas, Gandhi, Daroca y La Elipa. En el municipio de Alcobendas son las zonas básicas de salud de Alcobendas, Chopera y Miraflores. En el de San Sebastián de los Reyes, la zona básica de salud de Reyes Católicos. En el municipio de Getafe, Las Margaritas y Sánchez Morate. En el de Fuenlabrada, las zonas básicas de salud de Alicante, Cuzco y Francia. En Parla, las zonas básicas de San Blas e Isabel II. Y en Humanes y Moraleja en Medio, la zona básica de Humanes de Madrid. Esas medidas que responden al alto número de contagios de la Comunidad de Madrid. En las últimas 24 horas se han sumado más de 1.200 positivos y han fallecido 33 personas. Y horas después de que desde la comunidad anunciaran estas medidas, aquí en la Puerta del Sol se han congregado cerca de 1.000 personas de los barrios del sur de Madrid para protestar. Dicen que el confinamiento no es la solución y que sus barrios son los más pobres, los más afectados por el coronavirus, pero dicen esta solución no les beneficia. Gracias, Alberto. Muy buenas noches. Medidas de restricción con zonas en municipios como Fuenlabrada. Desde este área, esta misma mañana, denunciaban que nadie había contactado con ellos para tomar decisiones. Su alcalde, al igual que otros del sur de Madrid, han mostrado su malestar después de que el gobierno regional haya suspendido una reunión que iba a mantener con ellos para poner en común políticas frente a la pandemia. Pues imagínese, el enfado es monumental en la medida en que nadie nos ha informado de en qué van a consistir estas medidas que van a tomar y sobre todo que no se ha contado con nosotros para intentar echar una mano también en esta situación, porque ahora mismo es la prioridad de nuestros ayuntamientos. El único miembro del Ejecutivo de la comunidad que ha hablado públicamente esta mañana ha sido Ignacio Aguado. El vicepresidente regional se ha limitado a pedir unidad. Ha hablado sobre la gravedad de la situación que atraviesa la capital, haciendo especial hincapié en que no se puede perder el tiempo en librar guerras ni repartir culpas. Todo lo que no sea aunar esfuerzos y trabajar con esa altura de miras será un error. Y ahí, en esa lucha, las administraciones jugamos un papel imprescindible, pero también juegan un papel imprescindible los ciudadanos y las empresas y los líderes de las empresas, que tienen que seguir dando el callo y seguir pues apostando por salir de esta, que lo haremos, como decías, juntos, no hay otra forma.
El caos vivido en las últimas horas en la capital ha alimentado las ansias de la izquierda de impulsar una moción de censura. Más Madrid ha mandado este viernes una carta a los portavoces parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos de la Asamblea de Madrid para invitarles a mantener una ronda de encuentros con el fin de abrir un diálogo encaminado a explorar la posibilidad de una moción de censura que plantee una alternativa al gobierno de Díaz Ayuso. Se justifican asegurando que la situación es muy delicada y que en las dos misiones que el gobierno tenía ha fracasado, tanto en lo referido a una atención primaria robusta como un sistema de rastreo sólido. La carta, firmada por la portavoz del partido y también por Pablo Pertiñá, invita a cada uno de los partidos a mantener un encuentro específico con Más Madrid. La izquierda pisa el acelerador mientras el gobierno continúa dirigiendo su campaña contra la comunidad. Después del intercambio de cartas entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, hoy hemos conocido que el próximo lunes a las 12 del mediodía ambos políticos mantendrán una cita en Puerta del Sol. Según ha informado conjuntamente los departamentos de prensa de ambas administraciones, los equipos de ambos gobiernos preparan desde ayer mismo y durante todo el fin de semana un espacio de cooperación en la lucha contra el COVID-19 con el único objetivo de doblegar la curva. Este encuentro se ha concretado después de que la presidenta autonómica pidiese durante meses una cita a Sánchez por carta, en las videoconferencias y también en las redes sociales para abordar la situación, aunque desde Moncloa pretendan dar la imagen de que son ellos los que van a salvar a la comunidad. El Ejecutivo lleva semanas centrando en los ataques contra el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. La plana mayor del Partido Popular ha salido hoy en su defensa. Porque las epidemias y pandemias son de responsabilidad exclusiva de los gobiernos estatales, por mucho que la coalición del PSOE y Podemos pretenda derivar su negligencia a las comunidades autónomas, y por mucho caliente que la opinión pública solo ponga el foco en las que gobierna el centro-derecha. La ley en vigor en España mandata taxativamente al Ministerio de Sanidad el mando único sanitario en caso de pandemias. Y sin embargo, tenemos otras comunidades autónomas donde ese dato, el efectivo, el de número de fallecidos por cada 1000 habitantes, es muy superior. Creo que, por tanto, no hay que discutir sobre números. Creo que los ciudadanos estamos hartos de ver en el gobierno de Sánchez mentiras, excusas y confusión con los números. Lo que se espera del gobierno de Sánchez es que arrime el hombro, que no se esconda detrás de las comunidades autónomas y que tenga un plan. No solo desde Génova 13, también desde Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid. La vicealcaldesa Begoña Villacís se ha referido hoy al tema de cómo está gestionando la capital la crisis y de la cita también entre Ayuso y Sánchez. La dirigente naranja ha recalcado que lo importante ahora es la ayuda sanitaria, la coordinación y no el color del partido que esté gobernando. Pero yo creo que ha llegado el momento en el que Sánchez tiene que superar el hecho de que no está gobernando Madrid y sentarse con partidos que son distintos, porque en este momento al presidente le tiene que dar igual que el alcalde sea de un color o la alcaldesa sea de otra. Lo que tiene que entender es que los ciudadanos madrileños son tan españoles como el resto. Al tiempo que el gobierno se preocupa más de su propaganda contra las comunidades, el coronavirus continúa imparable. Sanidad notifica hoy más de 14.000 nuevos casos de COVID-19 y 90 víctimas mortales en las últimas 24 horas. Y atención, porque la situación puede ir a peor debido a la situación límite que viven las unidades de cuidados intensivos. Patricia Tenorio, muy buenas noches. ¿Qué va a pasar con Madrid? Esa es ahora la pregunta del millón. La comunidad acumula el 40% de todos los casos de nuestro país y eso significa presión y más presión en los hospitales. El 41,7% de las camas UCI en Madrid están ocupadas por enfermos de COVID y hay hospitales ya completos. Los malos datos de Madrid, de hecho, nos colocan a la cabeza de toda Europa en situación de precolapso. Así están en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas, en Madrid, el área con más incidencia médica de COVID en España, según los médicos. El 87% de sus facultativos han firmado esta carta que van a ver para el consejero de Sanidad. Advierten de que patologías que precisan atención no la tendrán, lo que pondrá en riesgo los pacientes. También le piden el traslado de los pacientes a otros hospitales. Los profesionales médicos han empezado ya a pedir ayuda urgente y a nivel nacional. Hoy el diario La Razón ha dado un titular muy importante. Las UCIs empezarán a colapsar a partir del 29 de septiembre. Estos mismos especialistas que han llegado a esta conclusión prevén también que la saturación será como en la primera ola y primero será en Madrid, en Murcia, Canarias y La Rioja.
más que en el resto de todo el país. Gracias, Patricia. Interior elimina el plazo de 48 horas para desalojar a los ocupas y dota a los agentes de un nuevo protocolo. Tras la instrucción dada esta semana por la Fiscalía General del Estado, se elimina ese periodo para proceder a echar a los usurpadores de la vivienda por parte de los agentes. Si el delito es flagrante o reciente, se podrá expulsar a los ocupas, aunque Interior no establece ningún plazo legal para que los policías o guardias civiles devuelvan la vivienda al legítimo propietario. Fuentes del Ministerio reiteran que los agentes podrán actuar cuando el delito sea reciente. No obstante, asociaciones de policías y guardias civiles han cuestionado estas instrucciones del Ministerio de Grande Marlaska. Los agentes denuncian que se sigue sin aclarar cómo tienen que actuar para proceder al desalojo inmediato. También echan en falta fijar plazos temporales para devolver la vivienda al legítimo propietario. Desde JUPOL valoramos de una forma bastante negativa la instrucción emitida ayer por la Secretaría de Estado de Seguridad con respecto a la usurpación o allanamiento de morada. Creemos que no aporta nada, que es una venta de humo, que ha sido única y exclusivamente una recopilación de lo que todos ya sabíamos perfectamente y que incluso a la hora de la intervención in situ de los compañeros en este tipo de casos genera incluso más dudas todavía de las que ya podíamos tener. A la ministra de Defensa, Margarita Robles, no le gusta que el rey Juan Carlos esté en Emiratos Árabes. Unas palabras en el Huffington Post que vienen a confirmar que el destino elegido por don Juan Carlos no hizo gracia al gobierno. Por tanto, voy a defender siempre la presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia firme. Yo tengo que decir que a mí no me gusta que el rey emérito esté en Emiratos Árabes, creo que no es el sitio más adecuado para estar, pero también, no gustándome eso y defendiendo totalmente la presunción de inocencia, lo que todo el mundo tiene que tener muy claro es que por encima de la ley no hay nadie. Precisamente esta semana Podemos, miembro del Gobierno, había pedido que el CIS preguntase sobre la monarquía, algo que tumbó el Congreso de los Diputados. Ayer salió un barómetro electoral y hoy José Félix Tezanos ha hablado de las intenciones moradas sobre la Casa Real y también de Ciudadanos. La encuesta aplaudía que la formación naranja tendiese la mano al Gobierno en ciertos asuntos. Yo, desde luego, en el CIS no voy a hacer amarillismo científico tampoco. Voy a estar, digamos, a cuestiones de fondo. Pero bueno, puede haber otros presidentes o presidentas en su momento que lo hagan, ¿no? Bueno, no sé, que se planteen ese tipo de cuestiones. Una parte del electorado se reubica en el centro. Hay que tener en cuenta que el electorado español, en su mayoría, se ubica en posiciones de centro y centro-izquierda. Y entonces hay mucho electorado huérfano, probablemente, ahí, ¿no? Y entonces ese electorado huérfano es el que está basculando, puede bascular en este momento hacia Ciudadanos. Cambiamos ahora de asunto porque el ultraizquierdista Rodrigo Lanza ha sido finalmente condenado por asesinato por el conocido como crimen de los tirantes. El jurado del segundo juicio ha emitido su veredicto considerando que aunque no tuviera intención de causarle la muerte, al menos es probable que ésta se produjera por la contundencia de los golpes dados. En este sentido, ha estimado que le golpeó por detrás y que una vez en el suelo, semiconsciente, le propinó más golpes y más patadas y que Víctor Lainez no tuvo posibilidad de defenderse. La causa de su muerte fueron los severos traumatismos a consecuencia de la agresión. Ahora Lanza se enfrenta a una pena de hasta 23 años de prisión. La crisis migratoria es un hecho. Un buque de una ONG española permanece frente a Palermo esperando instrucciones para poder desembarcar. Otros 48 inmigrantes a bordo se han lanzado al mar después de que este jueves lo hicieran 76 personas. El barco humanitario de la ONG homónima rescató entre el 8 y el 11 de septiembre a 270 personas en 3 operaciones diferentes. Esta tarde han recibido el permiso para poder desembarcar en Italia después de que Malta se haya negado a permitir el atraco. Italia ha asignado el desembarco en Palermo para que puedan desembarcar y después ser trasladados a un buque de pasajeros para pasar una cuarentena de 10 días de espera. No hay tiempo para más, pero sigan con nosotros durante este fin de semana con toda la programación especial. Las noticias se despiden, vuelven el lunes a las 8:30 puntualmente con más información como siempre. Gracias por acompañarnos y que tengan un buen fin de semana.